¿Qué tal amigos de el canal de Gerson Nájera Ruiz? Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este devocional número 002, un devocional en el cual compartimos pequeños extractos de la palabra de Dios. Obviamente que no son, no quiero hacerlos muy largo porque sabemos que hay información muy importante, hay información que tenemos que sacar, ya que estamos en tiempos no solo difíciles, sino también tiempos donde a veces la información que queremos no la tenemos muy a la mano y donde lo que nos dicen no es lo que realmente dice la Biblia que va a suceder, ¿verdad? Pero más sin en cambio, el tema del devocional de hoy es un tema muy interesante que dice Devocional 002, el plan de los 100 años de China. Este devocional 002, el plan de los 100 años de China. China y Estados Unidos en el Indo-Pacífico, Japón y Corea del Sur, trampolines. En el devocional 001 hablamos de lo que es la verdadera libertad. También abordamos con pasajes bíblicos qué era lo que era la verdadera libertad, pero también queremos abordar, eh, en esta oportunidad también queremos abordar qué papel va a jugar China en los últimos días de lo que se le llama el periodo de gracia, pero no solamente en el periodo de gracia, sino también lo que va a pasar en la gran tribulación. Es parte del evento que el dragón va a, va a tratar y va a desempeñar, porque es muy importante. Y, y quiero comenzar orando principalmente por este devocional que cuando lo escuches tú sea de edificación para tu vida. Obviamente los temas que queremos tratar son temas con base en la palabra de Dios. Y quiero comenzar orando por todos aquellos que visitan por primera vez este canal y que lo que están a punto de escuchar sea de bendición principalmente para sus vidas, para su crecimiento, no solo personal, porque eso es el devocional, sino también a su crecimiento dentro del cuerpo de Cristo y que ustedes puedan edificar el cuerpo de Cristo con pruebas, con, con cosas que son bíblicas 100%, pero que ustedes vayan a la palabra con una facilidad y que ustedes puedan enseñar a otros. A final de cuentas, este material está para esto, para ustedes. Asimismo, agradezco a nuestro Señor Jesucristo porque me da el tiempo principalmente, pero sobre todo el amor para hacer este devocional. Y este devocional lo lanzo en un tiempo muy importante donde las noticias principalmente nos dicen que cosas van a pasar, pero nunca nos dicen o nunca tenemos la facilidad para escrituralmente basarnos y decir, ah, mira, esto está pasando. Y eso es a donde yo quiero llevarte en esta tarde. Sin más ni más, quiero comenzar orando por este devocional y ponerlo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de hacer este devocional.
Señor, que este devocional sea conforme a tu corazón, Padre, que sea algo en lo cual tus hijos, tus siervos, Padre, los que están creciendo dentro del cuerpo de Cristo, se afirmen en los días difíciles, Padre, antes del arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 12 y 17, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es por eso, Señor, que hacemos estos temas, para alentarnos, porque la trompeta, Padre, pronto sonará, porque la trompeta, Señor y Padre, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, Señor, juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Y el último verso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, nuestra esperanza bienaventurada se acerca, Padre, y queremos estar listos, preparados con nuestra lámpara, Padre, para poder estar apercibidos, pero sobre todo discernir en el tiempo como Daniel de nuestra salida de esta tierra, Padre, así como Daniel intercedía, Padre, por su pueblo y lanzó, Padre, él la alarma, Padre, de que Ciro los iba a dejar pueblo, iba a dejar libre al pueblo de Israel, Señor. Así, Dios Todopoderoso, nosotros queremos lanzar la alerta como Daniel, Padre, diciendo que el tiempo de nuestra partida está cercano. Señor, gracias por este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y hoy en esta parte del devocional quiero guiarte a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 16. Y dice así, el sexto ángel, otra vez, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 16. El sexto ángel, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios y diciendo al sexto ángel que tiene la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Comenzamos con este pasaje porque naturalmente el río Éufrates está siendo secado principalmente para dar paso a los millones de soldados que los reyes de Oriente van a desplegar sobre Israel para combatir contra la bestia en los días de la tribulación. Muchos estudiosos bíblicos han indicado que China tiene un papel preponderante en este tiempo, porque China es el único país en donde nacen más hombres cada año que en toda la Tierra. Escuchaste bien. China es el país donde más hombres nacen por año que en toda la Tierra. Ahora tú te preguntarás por qué. Bueno, China aproximadamente dentro de sus filas es un continente que tiene más de 1.600 millones de personas. La mayoría son hombres. Según los datos estadísticos, China es el segundo país con mayor número de habitantes. El primero ahorita es India, ya rebasó a China con el más rápido crecimiento poblacional. Y es el segundo país en llegar a los más de 1.000 millones de personas. Ahora, ¿qué necesita un país principalmente para poder crecer económicamente? Bueno, necesita mano de obra, necesita una economía bulliciosa, necesita recursos, pero principalmente necesita un líder fuerte. Y este es el tiempo de los líderes fuertes. Ese es el tiempo del hombre fuerte.
en Asia principalmente. Ahora, con esto en mente, quiero compartirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón y es el plan de los 100 años de China. Lo que hoy vas a escuchar va a edificar tu corazón, pero principalmente vamos a poner en contexto un poco de la historia de lo que es China, cómo Estados Unidos va a querer interferir entre Taiwán y China y cómo al final China tiene que conquistar Taiwán forzosamente para llevar a cabo un papel preponderante durante los días de la bestia. Y sin más ni más, arrancamos. La estrategia de los 100 años de China. Pekín tiene un plan para ser la primera superpotencia global para el año 2049 y ya está a la mitad del camino. Los estadounidenses piensan en ciclos de elecciones de cada 4 años. Nosotros en México pensamos en cada 6. Los líderes chinos piensan en términos de siglos. Solo ojea a través de las brillantes páginas de color crema decoradas de oro de la gobernanza de China. Esta es una antología de teorías políticas del presidente chino Xi Jinping, que es considerada como las sagradas escrituras de Pekín, a través de 18 capítulos acerca de cómo liderar a la nación más poblada del planeta. Xi describe su visión utópica para el pueblo chino. En el mundo que él describe, los chinos son herederos de una antigua y única civilización con derecho a una posición privilegiada entre las naciones. En este mundo, China es una superpotencia económica, cultural y militar, mientras que Estados Unidos ya no es una potencia geopolítica principal, escuchaste bien. China es una superpotencia económica, cultural y militar, mientras que Estados Unidos ya no es una potencia geopolítica principal. Si el pueblo chino obedece y sigue el programa que ha dispuesto su líder supremo en la gobernanza de China, Xi Jinping promete que ellos pueden lograr lo que él ha denominado el sueño de China para el año 2049, exactamente un siglo después de la fundación de la República Popular China durante la Revolución Comunista China. Y esto ahorita lo vamos a ver. Lograr el sueño de China se ha convertido en el tema oficial de la administración de Xi Jinping desde que se pronunció por primera vez la frase en un discurso en noviembre del 2012. Sin embargo, cuando Xi Jinping se refiere al sueño de China, no está haciendo promesas políticas vacías, como muchos occidentales suponen. Él en realidad está haciendo una sutil referencia a una estrategia geopolítica. Los halcones nacionalistas del ejército chino han estado presionando por esta estrategia desde los días del presidente Mao Zedong. En su libro titulado El sueño de China, el coronel, ojo, y lo que van a escuchar es información proveniente de China, dice este libro titulado El sueño de China, el coronel Liu Mingfu del Ejército Popular de Liberación, Popular Liberation Army, por sus siglas en inglés, describe una estrategia para que China supere y reemplace a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial. Este libro es el más vendido en China. Solo algunas partes de este han sido traducidas al inglés. En este libro es donde el asesor de política de defensa estadounidense Michael Pillsbury se encontró con una referencia específica escrita en el Maratón de los 100 años. ¿Escuchaste bien? Maratón de los 100 años. El coronel Liu Mingfu destaca en este libro, ahora coronel llamado erudito en la Universidad de Defensa Nacional de China, una institución que entrena a futuros generales para el Ejército Popular de Liberación. Su estrategia para sustituir a Estados Unidos como la superpotencia mundial hace un llamado a que los líderes chinos aprendan de la historia, particularmente de la historia del surgimiento de Estados Unidos al estatus de superpotencia en el siglo XIX y del fracaso de la Unión Soviética en reemplazar a Estados Unidos en el siglo XX. Liu Mingfu establece que China debe tratar de evitar enemistarse directamente con Estados Unidos, tan pronto como lo hizo la Unión Soviética en la Guerra Fría. Más bien, él aconseja que China influya en la política extranjera de Estados Unidos de tal manera que asegure que Washington se comporte como Gran Bretaña a comienzos del siglo XX. Y tú te podrás preguntar qué le sucedió a Gran Bretaña en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, principalmente en el siglo XIX estamos recordando que Gran Bretaña peleó una guerra
principalmente contra China, llamada la Guerra del Opio, en la cual muchas potencias colonialistas, entre ellas Japón, entre ellas Gran Bretaña, que era la dueña de los mares en aquel entonces, quisieron poner una aduana cerca de lo que es el puerto de Hong Kong. Y desde entonces de ahí surgió las guerras del opio, la primera y segunda guerra del opio. Resulta que China perdió esas guerras del opio y Gran Bretaña comenzó a colonizar lo que hoy es Hong Kong hasta el año 98, cuando Gran Bretaña entregó en manos de China la ciudad y el puerto de Hong Kong. Y desde ese puerto, China ha estado exportando al mundo una gran cantidad de material, recursos, entre todo tipo de productos a muy bajo costo. Ok, la competencia entre China y Estados Unidos no tendrá la forma de una guerra mundial o una guerra fría. Escribe Liu Mingfu en su libro, dice, no será como un duelo a tiros o una pelea de boxeo, sino más bien como una competencia de atletismo. Será como un maratón prolongado. Como muchos otros nacionalistas chinos, Liu predice que el maratón de 100 años de China va a ser una lucha por la supremacía en la economía, el comercio, la moneda, los recursos y alineamientos geopolíticos. Recordemos que el último paso para que China consolide su poder es Taiwán, la provincia de Taiwán. Taiwán es una pequeña isla que China quiere y que desde la guerra civil de 1949, cuando triunfaron los comunistas sobre los nacionalistas, el general Chiang Kai-shek se refugió en lo que hoy es Taiwán. Taiwán, con una población de 24 millones de personas, anteriormente antes la isla de Taiwán se llamaba Formosa, y Formosa era una isla donde vivían pueblos tribales. Llegan los nacionalistas chinos y comienzan a colonializar todo lo que es Taiwán y comienzan a producir una industria grande de semiconductores. De hecho, hay una compañía que se llama TSMC, de la cual muchos de sus computadores, de sus laptops, de sus computadoras de escritorio, principalmente los que arman computadoras, importan de Taiwán estas piezas de las cuales China se ve beneficiada porque China quiere aprender a hacer semiconductores. Y desde hace 4 años vemos que China y Taiwán quieren competir, pero China va a tratar de quitarse la máscara queriendo dominar Taiwán. Esta ciudad llamada Taipei es la capital de Taiwán y es lo que le falta a Xi Jinping para apropiarse del control de esta isla. El presidente Xi, así como el presidente Xi, el coronel Liu Mingfeng estima que va a tomar como un siglo para que China supere a Estados Unidos como la superpotencia global. Él asigna 30 años para que China esté a la altura del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 30 años para igualar fuerza militar, 30 años para que iguale a su Producto Interno Bruto por cápita. A diferencia de Xi Jinping, Liu Mingfu obviamente considera este plan de 100 años que comenzó en algún momento después de la Revolución Comunista de 1949, en el cual los nacionalistas pelearon contra los comunistas y los comunistas pelearon contra los nacionalistas. Mao Zedong versus Chiang Kai-shek, líder de los nacionalistas, y a su contraparte, líder de los comunistas. De hecho, el coronel Liu es algo así como un recién llegado a la idea del maratón de 100 años de China. El autor chino Xiao Tingyang publicó un ensayo en 2005 que está ganando rápidamente aceptación en China. Este ensayo se tituló El sistema de todo bajo el cielo, convocado al establecimiento de Tianxia, un imperio liderado por China que valora el orden por sobre la libertad, la ética por sobre el derecho y el gobierno de élite por sobre la democracia y los derechos humanos. Este informe salió a principios de lo que fue 2015. 3 años antes, en una entrevista en julio del 2012 con Michael Pillsbury, Shao explicó que los antiguos ritos de Shou ordenaban que un emperador chino debiera tener una superioridad militar de 4-1 sobre sus rivales, para asegurar que su capacidad de aplicar el sistema de todo bajo el cielo funcione.
Por lo tanto, los nacionalistas chinos como He, Liu y Xiao admiten que a fin de proteger su creciente imperio económico, Pekín al final va a necesitar un ejército más poderoso que cualquier otro. Hace tiempo, un comité de 21 generales chinos ha proclamado la publicación de una serie de 9 libros titulados Lecciones estratégicas del antiguo pasado de China. Esta serie extrae lecciones estratégicas del periodo de guerra entre los estados chinos entre el 475 y el 221 a.C., cuando 8 estados estaban en guerra entre ellos hasta formar hasta que fueron conquistados muchos por la dinastía Qin. Recordemos que la historia de China se ha basado principalmente por dinastías, la más famosa en Occidente, la dinastía Ming, de los cuales fabricaban abrigos Ming que son muy costosos en Occidente, llámese Estados Unidos, México, Canadá, etcétera. Muchos de los proverbios usados en la política extranjera china actual se originaron durante estas luchas entre estados. El proverbio más famoso de entre este periodo es: nunca preguntes el peso de los calderos del emperador. La antigua leyenda china dice que el reino de Chu estaba ascendiendo cuando el reino de Shu estaba declinando. El líder de Chu sabía que la dinastía Shu tenía 9 calderos que simbolizan la autoridad. Entre más calderos, más autoridad. Estos calderos serían removidos cuando el emperador de Shu perdiera el mandato del cielo. Así, mientras el líder de Shu estaba revisando sus tropas junto a un embajador para la declinante dinastía Shu, él no pudo evitar preguntar por el tamaño de los calderos del emperador de Shu. El embajador de Shu después regañó al líder de Chu por su impertinencia. Al preguntar por el peso de los calderos del emperador Shu, él, sin darse cuenta, reveló sus verdaderas intenciones de desafiarlo, antes de que fuera el tiempo correcto para que el mandato del cielo fuera removido. La lección de este proverbio y de esta historia, principalmente en pocas palabras, es esta: no le dejes saber a tu enemigo que eres su enemigo, sino hasta que sea demasiado tarde para que él te detenga. Durante el periodo de guerras entre estados, los reinos chinos exitosos a menudo conquistaban a sus rivales, induciéndolos a la autocomplacencia. En algunos casos, los rivales en ascenso llegaron a embaucar al viejo emperador que, sin darse cuenta, los ayudaba en su ascenso. Prácticamente lo adulaban al emperador que estaba saliendo, mientras los que estaban ascendiendo no revelaban sus verdaderas intenciones. Basados en esta sabiduría, el Comité de Generales ha recomendado que el gobierno chino no desafíe a Estados Unidos igualando por su fuerza militar avión por avión, barco por barco. Ellos aconsejan que China esconda toda su fuerza hasta que el mandato del cielo sea oficialmente removido. O sea, lo que China literalmente está esperando es que Dios deje de bendecir a los Estados Unidos para que así puedan hacerse el control de Taiwán. Principalmente, China se está quitando la máscara. Para 2049 se proyecta que la economía china sea mucho más grande que que la economía estadounidense, quizás el doble o el triple, de acuerdo al proverbio 4-1, o sea, 4 veces más grande que la economía de Estados Unidos. Según algunas estimaciones, en ese punto va a ser fácil poner al ejército chino en cumplimiento de los antiguos ritos de Shu al ser 4 veces más grande que las fuerzas armadas de Estados Unidos. Hasta entonces, la política de China es hacer que el viejo emperador estadounidense se siente y disfrute de las exquisiteces proporcionadas por sus, entre comillas, leales aliados chinos. Una antigua leyenda china describe un guerrero que se enfrenta con un poderoso enemigo de quien se dice es más fuerte que el gigante más fuerte. Pero el guerrero prevaleció usando una arma secreta llamada en chino la Shashouyan. ¿Qué es la Shashouyan? Bueno, principalmente este término combina 3 palabras chinas que significan mano, mazo y matar. El mazo del asesino que este guerrero usaba se veía como cualquier otro mazo, pero tenía el poder de noquear a cualquier enemigo con un solo golpe. En historias militares, el término Shashouyan se refiere en textos chinos desde el periodo de guerras entre los estados chinos. El mazo del asesino, entre comillas, es cualquier estrategia militar que permite que un guerrero venza a un enemigo poderoso usando métodos no convencionales. Rusia tiene algo parecido que se denomina como el terror gris, que es ocupar cosas no convencionales para enfrentarte a tus enemigos.
En el libro del Maratón de 100 años de China, volviendo a la estrategia secreta de China para reemplazar a Estados Unidos como la superpotencia mundial, Pillsbury relata cómo se encontró por primera vez con el término mazo del asesino. Él leyó un artículo escrito por tres preeminentes estrategas militares de China que hablaban sobre nuevas tecnologías que podrían contribuir a vencer a los Estados Unidos sin despertar el mismo nivel de sospecha que una carrera armamentista estilo soviética. Recordemos que la Guerra Fría fue la carrera armamentística entre China y Estados Unidos sobre quién más armas nucleares tenía. Que no se nos olvide eso. El artículo llamaba Desarrollar armas tácticas láser, que algunas ya se usan obviamente. El artículo llamaba Desarrollar armas tácticas láser que se usarán en sistemas de defensa de misiles, antibuques, armas de pulso electromagnético, tecnología de interferencia de radares y armas cibernéticas. El comandante en general Li Xiujin, director de estudios militares extranjeros en la Universidad de Defensa Nacional China, publicó una antología de las obras de 64 autores militares chinos. La antología detalla una larga lista de debilidades militares estadounidenses vulnerables a la explotación por tecnologías del mazo del asesino. La debilidad más destacada en la lista es la dependencia excesiva de Estados Unidos de sistemas informáticos de alta tecnología, tecnología satelital y largas líneas marítimas de suministro de municiones, combustible y otros recursos para la guerra. El Ejército Popular de Liberación está desarrollando actualmente un virus informático de alta tecnología, construyendo misiles antisatélites y militarizando los más importantes puntos estratégicos marítimos del mundo. Los generales chinos están preparando para usar el mazo del asesino golpeando el talón de Aquiles de Estados Unidos en caso de que Washington despierte y vea las verdaderas intenciones de China. La mayoría de los expertos en política extranjera de Estados Unidos parecen pensar que los generales nacionalistas son un elemento marginal en la política china que no debieran ser tomados muy en serio, aunque esto hubiera sido en verdad bajo el liderazgo de Hu Jintao, que fue el anterior presidente chino antes de Xi Jinping. Sin duda ya no lo es. El liderazgo de Hu Jintao ha pasado y el presidente Xi Jinping está conectado muy de cerca con los halcones del Ejército Popular de Liberación e incluso ha tomado prestado su lema Fu Xinglu, que significa camino a la renovación. Por 8 años, Estados Unidos ha sido gobernado por un presidente que considera el imperialismo angloamericano como el mayor mal del mundo. Recordemos que anteriormente al periodo de Joe Biden y anteriormente al periodo de Donald Trump, Barack Obama socavó, así es, como lo escuchan ustedes, socavó y transformó fundamentalmente a Estados Unidos para mal, dado que Estados Unidos de la crisis económica del 2008 para acá no ha sido el mismo, aumentando su deuda de una manera descontrolada y sin ningún tipo de disciplina. Estados Unidos está cayendo en la trampa, su propia trampa, para ser una potencia saliente y que China sea la potencia económica ascendente. Mientras que a este presidente, que estuvo durante 8 años llamado Barack Obama, le gustó ver a China adquirir un asiento en la mesa de un mundo multipolar. Los líderes de China actualmente no tienen interés en compartir el estatus de superpotencia con Estados Unidos. Xi Jinping y los generales nacionalistas chinos recuerdan bien el consejo del antiguo filósofo chino Confucio. No puede haber dos soles en el cielo ni dos emperadores en la tierra. Por eso hemos visto mucha pelea económica últimamente. Aranceles de Estados Unidos, aranceles de China. Hemos visto también penalizaciones a ciertas empresas de defensa por venderle armas a Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. El reloj avanza hacia la dominación mundial de China en el 2049. Mientras que los líderes de Estados Unidos parecen estar voluntariamente ciegos ante este hecho, existe un grupo secreto de tecnócratas en Europa que está consciente de que el tiempo se está agotando. Desde la segunda derrota de Adolfo Hitler, al final de la Segunda Guerra Mundial, este grupo secreto ha trabajado para unificar el continente europeo en un superestado corporativo
capaz de rivalizar con Estados Unidos y China en la escena mundial. Los arquitectos geopolíticos detrás de la Unión Europea están despertando al hecho de que ni siquiera un superestado paneuropeo tendría el suficiente poder económico para frustrar el plan de 100 años de China. Según un reporte del Citigroup, prevé que Europa Occidental, ojo, Europa Occidental son 6 naciones, hasta 2016, cuando Gran Bretaña era parte del bloque. Esta Europa Occidental se compone principalmente de 6 estados principales: Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, España, Portugal y nada más. Un reporte del Citigroup, como estábamos ahorita citando, prevé que Europa Occidental solo contará con el 7% de la economía global para el año 2050, mientras que el Asia en desarrollo contará con el 49%, Asia-Pacífico. Para revertir esta tendencia hacia el declive europeo, los tecnócratas corporativos están empujando por la fusión de las economías de Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado transatlántico y sociedad de inversión llamado TTP, por las siglas en inglés, está siendo negociado actualmente en secreto por burócratas estadounidenses y tecnócratas europeos, lo cual crearía una OTAN económica con una economía combinada evaluada en unos 35 billones de dólares. O sea, prácticamente toda la economía de la guerra en Ucrania, las fábricas que crean armamentos en Ucrania y todas las fábricas de municiones están creando esta riqueza principalmente para fusionar sus economías con Estados Unidos y así poder no solamente tener una fuerza militar de la OTAN, sino también una OTAN económica, que son todos los países de la Unión Europea, los que están escritos en la OTAN, más los Estados Unidos y también Canadá. Y aquí quiero citar algo muy importante. Alemania por muchos años ha sido considerado el jefe de esta cabeza europea. Hace 2 años se decoró un avión Eurofighter, principalmente en el año 2022, para hacer un rápido despliegue hasta el Pacífico en un eventual escenario contra Taiwán. Este Eurofighter y una pequeña fuerza alemana en menos de 24 horas se embarcó en un viaje de casi más de 22,000 kilómetros desde Europa hasta Asia Pacífico, más concretamente hasta Singapur, en un vuelo que demandó más de 24 horas. Este ejercicio se denominó Rapid Pacific 2022, partiendo desde la base aérea de Newark, atravesando todo lo que es la isla de Creta, haciendo escala en Chipre, haciendo, haciendo una parada de repostaje en Arabia Saudita, luego en Abu Dhabi, volando con repostaje automático, todo sobre la India, sobrevolando las Islas Maldivas, hasta lo que es hasta lo que hoy es Myanmar, doblando hacia el sur hasta lo que es Tailandia y luego rápidamente llegando hasta Singapur. Y luego de ahí en su último viaje hasta donde se iba a desarrollar el Rapid Pacific 2022. Alemania tenía como objetivo en menos de 24 horas llegar hasta el Pacífico utilizando aviones de repostaje no solo de la OTAN, sino de varios países amigos, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la India e incluso Tailandia. Este ejercicio se denominó Rapid Pacific 2022 y tenía por objetivo visitar 6 países de Asia Pacífico, entre los cuales estaban Australia, Singapur, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Se tardaron 24 horas en llegar estos aviones Eurofighter, modificados especialmente para un viaje relámpago basado en las tácticas de Adolf Hitler denominadas Blitzkrieg, que significa relámpago. En la imagen pueden observar ustedes un Airbus A330 MRTT, que es un tanquero especial que tiene una capacidad de vuelo de aproximadamente 18 horas seguidas. Obviamente su autonomía disminuye cuando cuando aviones de combate repuestan sus tanques de combustible para volar sin escalas hasta lo que fue Asia Pacífico, como lo pueden ustedes ver en esta imagen de aquí. Se decoraron especialmente aviones con las banderas de los 6 países que la
Luftwaffe iba a visitar, de lo cual los tecnócratas europeos ya estaban conscientes de esto y están conscientes de que un ascenso militar rápido de China no les dará la capacidad para responder de la manera que ellos quieren. Así que se han propuesto tal alianza económica transatlántica que tendría la fuerza económica y geopolítica para rivalizar con el imperio chino. Sin embargo, este camino al poder geopolítico tiene un precio muy alto. Además de establecer un área de libre comercio, el Tratado Interpacífico armonizaría las reglamentaciones que gobiernan los estándares industriales, las leyes laborales y los derechos de propiedad intelectual entre Estados Unidos y la Unión Europea. Para aplicar estas regulaciones, la Comisión Europea está insistiendo en un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Tal mecanismo sobrepasaría las cortes domésticas y anularía las voluntades de las legislaturas nacionales. Sometería a Estados Unidos al mismo tipo de regulaciones autoritarias tecnocráticas que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que soportar. La mayoría de los políticos se burlarían de que la idea de que existe un Dios en el cielo que le da el poder a los reyes, pero esto es verdad. Según la Biblia en Daniel 4:17 o Isaías 40:15, el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y él constituye sobre él al más bajo de los hombres. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, dice Isaías, y como a menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El hecho de que Gran Bretaña haya caído de la grandeza y que China esté eclipsando a Estados Unidos no se le escapa a Dios. Se deberá ver tales cambios sísmicos de poder mundial desde su perspectiva. Al final, los problemas que afligen a Estados Unidos y Gran Bretaña son, de hecho, una corrección de Dios para ayudar a que los pueblos angloamericanos puedan ver sus pecados y arrepentirse. Debido a que un espíritu de anarquía y rebelión ha tomado fuerza en todo lo que es el mundo de habla inglesa, Dios va a mandar enemigos extranjeros para castigar a Estados Unidos y Gran Bretaña. La Biblia describe un tiempo de gran tribulación para los pueblos angloamericanos en sorprendente detalle. Pero no solamente sobre los pueblos angloamericanos, sino va a ser sobre todo el mundo. La Biblia describe que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña van a entregar voluntariamente su soberanía al grupo secreto de corporativistas tecnócratas que manejan la Unión Europea. En vez de eso, como lo predijo el profeta Isaías hace más de 2700 años, un superestado europeo liderado por Alemania va a traicionar a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Por eso el interés de Alemania de tener buenas relaciones con Asia. Por eso Angela Merkel durante casi 18 años, 16 años, estuvo trabajando para que las economías de China y Europa estuvieran en lo que se denominó la Gran Ruta de la Seda. Y que desde la guerra de Ucrania, Rusia se puso del lado de China, China se puso del lado de Rusia y todos sus planes han sido mermados. Pero a China quiere consolidar el poder poniendo fábricas en Hungría y en Italia tuvieron muy mal sabor de boca los chinos, ya que la nueva ministra Giorgia Meloni se salió del programa propuesto por Pekín para la gran nueva ruta de la seda, la cual le daría a Italia una capacidad de más de 50.000 millones de euros de inversión directa extranjera a Italia, lo cual Italia, en una sorpresiva demostración de autosuficiencia, dijo: no nos interesa tener inversión extranjera china, sino principalmente que los productos europeos sobresalgan por encima de los chinos. Y es por eso que vemos ahorita cómo la Unión Europea se está resquebrajando, pero note usted algo: el ascenso del anticristo principalmente se dará en una región europea, así como lo escuchan, en una Unión Europea liderada posiblemente por una persona de origen judío árabe, judío musulmán. Este superestado europeo liderado por Alemania traicionará a Estados Unidos y Gran Bretaña mediante la formación de una alianza económica con Asia, incluyendo China, Rusia y Japón por un corto tiempo.
Esta alianza antiestadounidense literalmente va a citar a Estados Unidos y Gran Bretaña, congelándolos económicamente y sacándolos del comercio mundial. El profeta Daniel profetizó que cuando este sitio haya sido debilitado a Estados Unidos y Gran Bretaña hasta el punto de un completo desmoronamiento social, el rey de este superestado europeo liderado por Alemania va a romper su alianza con los reyes de Asia y va a invadir unilateralmente Norteamérica. Con las economías de Estados Unidos y Gran Bretaña integradas por la fuerza de la dictadura tecnocrática de Europa, este imperio dirigido por Alemania va a tener el superpoder para rivalizar con China y sus aliados asiáticos. Los generales chinos pueden hablar de no preguntar el peso de los calderos del emperador, pero el general del Estado Mayor alemán usa una estrategia militar diferente, el famoso Blitzkrieg que hace un momento hablamos, el ataque relámpago. Con los pueblos angloamericanos esclavizados y vastos recursos económicos de Norteamérica a su disposición, el imperio alemán solo tendrá un corto periodo de tiempo para detener el ascenso de Asia. El apóstol Juan profetizó en el libro de Apocalipsis que este imperio católico guiado por Alemania lanzará un ataque militar preventivo contra los reyes de Asia. Al igual que el Kaiser Guillermo II lanzó un ataque preventivo con el propósito de detener el ascenso de Rusia al estatus de superpotencia durante la Primera Guerra Mundial. Este imperio alemán atacará en un intento desesperado de frustrar el plan de los 100 años de China, así como lo escuchó usted. Este plan es inmensamente cuidadoso desde muchos puntos. Para contrarrestar este ataque, la Biblia predice que Rusia y China reunirán un ejército de 200 millones de hombres, como lo leímos ahorita. Todo ser humano efectivamente enfrentaría la extinción en una devastadora guerra nuclear entre Europa y Asia, a menos que Jesucristo mismo interviniera en los asuntos mundiales, como está escrito en Mateo 24:22. Afortunadamente, la Biblia registra una promesa concluyente de Dios, que Jesucristo intervendrá para poner fin a esta locura. Después de acumular 6,000 años de mal y sufrimiento, la raza humana finalmente estará lista para hacerle caso a Dios y ser enseñada en su camino de vida. Esto es importante porque si nosotros vemos la fractura que está teniendo Estados Unidos y China por el control de Taiwán, mucho tiene que preocuparse Estados Unidos y mucho tiene que planear bien China para hacerse del control de esta pequeña isla, de la cual la mayoría de las computadoras, smartphones, partes de celulares y computadoras tienen y está lista China para conquistar. Pues como China no quiere depender de Estados Unidos para el manejo de los chips, le sale mejor a China conquistar a Taiwán y arrebatárselo de las manos a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Mao Zedong fue una de las personas que trazó este plan de los 100 años de China y se considera a Xi Jinping como el heredero de Mao Zedong. Eso no se nos debe de olvidar, que Xi Jinping es el actual Mao Zedong de China. Como recordamos, es el periodo de los hombres fuertes en este tiempo antes del ascenso del anticristo. Y bien, después de este viaje por la historia, usted puede comprender cómo China tiene un papel preponderante que estar listo, tiene que China estar listo para una próxima conquista con sus ejércitos para que invadan la isla de Formosa en Taiwán. Y le puedo asegurar algo, usted y yo veremos esa conquista de Asia de una manera muy rápida, tal vez en los próximos meses siguientes o en las próximas días siguientes. Sin más que nada, quiero cerrar este devocional haciendo esta oración, que este devocional haya sido para su edificación espiritual y principalmente que todos los reinos del cielo, ahora que tenemos elecciones en México y que Claudia Sheinbaum ha sido coronada
como la princesa que Dios está levantando a México. Amo a título personal, quisiera solamente añadir, Dios está observando a México en este instante, que no le quede la menor duda. Dios, lo vuelvo a repetir, Dios está observando a México muy detenidamente. Y más adelante tendremos una prédica describiendo lo que pasa en este sexenio y lo que Dios nos ha permitido estudiar con nuestro país para que nosotros podamos comprender hacia dónde se dirige nuestro país y qué papel tiene México en los próximos años por venir. Con esto en mente, hacemos esta oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de este devocional. Señor, te pedimos que sea de bendición, pero principalmente sea para edificar el cuerpo de Cristo, mi Señor, y que todas sus dudas sean disipadas, Padre. Señor, te pedimos poderosamente, Señor, sella esta palabra en los corazones de tu pueblo, que buscan revelación, Señor, que buscan aguas, manantiales de agua, Señor. Padre, que este conocimiento, Señor, esté en sus corazones, Padre, para que ellos puedan ser bendecidos en toda bendición, principalmente espiritual, Señor y Padre, habiendo tu conocimiento, Padre, para los que tienen hambre y sed, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y te damos la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Gerson Nájera Ruiz y esto fue Devocional 002, los 100 años el camino de los 100 años de China. Que el Señor te bendiga, muy buenas tardes y hasta pronto. Bendiciones en Cristo.